Lo primero que Dios nos manda es a conquistar nuestros amalecitas. Esos amalecitas están dentro de ti. Ese orgullo, esa amargura, ese odio, esa inseguridad. Conquistas tus amalecitas, esa rebeldía, ese deseo de ser exaltado o exaltada. Esos son amalecitas que te roban la bendición de Dios. ¿Cuál es la primera fase para tú poder llegar al punto de saber escoger el arma correcta, la piedra correcta? ¿Cómo tú vas a tener justamente el impulso, la velocidad que tú necesitas? ¿Y cómo vas a tener el ojo para dar donde tú tienes que dar? Porque tiene que haber un comienzo. Dios puede darte una palabra, pero hay una acción de parte nuestra. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por dónde comenzamos? Porque el asunto es que a veces nos quedamos en la emoción de la palabra. Por eso nosotros como hijos de Dios no podemos quedarnos en la emoción. Tenemos que caminar en la intimidad y en la revelación. Es bonito estar aquí, es bonito compartir, es bonito ver todo lo que se mueve, pero ¿cómo llegamos a donde Dios nos habla? Señores, es mucho, pero yo aquí lo primero que vi es que para tú conquistar lo que sea, tienes que conquistarte a ti mismo. Y de eso les voy a hablar un poquito, porque todos conocemos la historia de David. Y sabemos por qué él fue ungido. Y recordemos que para que David fuera ungido, Saúl tuvo que fallar. Entonces, cuando veamos a los Saúles fallar, estemos ready, porque el cuerno viene por ahí con el aceite. Recordemos que Saúl fue un rey que el pueblo eligió. Recordemos que aunque el pueblo lo eligió, Dios lo mandó a ungir con su profeta, con su hombre, con el hombre que tenía la autoridad de Dios. Y es para que tú veas que muchas veces nosotros les pedimos cosas a Dios conforme nuestro corazón, que dice la palabra, y se lo digo entre paréntesis, es engañoso. El pueblo vio que Saúl era un hombre que los iba a representar. Dice que era alto, de buen parecer, fuerte. Y señores, hay gente que nosotros la vemos y decimos, wow, ahí hay poder. Y es un cacarón vacío. Pero Dios lo permite. Dios no entrega cosas a nosotros para que veamos. Y muchas veces nos da la oportunidad, como se la dio a Saúl. Y Dios le dijo a Saúl en 1 Samuel 15, a través de Samuel, le dijo, acuérdate, Saúl, que fui yo que fue el Señor que me dijo que te ungiera como rey. Ahora escucha, pon atención a la instrucción de Dios. Una de las cosas, y Ru habló de eso, es la obediencia. Porque el problema es que, y eso, óigame señores, todos tenemos que trabajar con esa área. Porque nos dan una instrucción y hacemos lo que entendemos, pero no caminamos en la instrucción. Y le dice, escucha este mensaje. Verso 2 dice, esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel. ¿Cuántos saben que Dios está bien pendiente de todo aquello que se te está oponiendo?
¿Cuántos saben que todo aquello que se ha levantado para destruirte, para robarte, Dios lo está viendo? Es que llega el tiempo. Es que los amalecitas habían hecho muchas cosas, pero llegó el tiempo en que Dios le dijo al rey: tú ahora vas a pelear contra Amalec por mi orden, por mi instrucción. Y le dijo: ve y destruye por completo a toda, ¿a cuánto? A toda la nación amalecita. Hombres, mujeres, niños recién nacidos. Wow, qué intenso es. Ganado, oveja, cabra, camello y burro. Yo le digo a ustedes algo. Hay veces que vemos situaciones en personas y yo siempre primero, antes de hacer cualquier cosa, le pregunto a Dios: ¿qué es lo que hay ahí? ¿Por qué? Porque la maldición nunca llega sin causa. Esos niños quizás no tenían la culpa, pero traían una maldición de sus padres, eran parte de una generación, de un ADN maldito que se había levantado en contra de Dios. ¿Usted me está siguiendo? Esto está fuerte. Y Saúl se fue, movilizó su ejército y 200,000 soldados, 10,000 hombres fueron a la ciudad amalecita. Y dice el verso 7 que él mató a los amalecitas desde Ávila hasta Shur, a los gente de Egipto. Capturó a Gat, el rey amalecita. ¿Qué fue lo que hizo? Lo capturó. Pero destruyó por completo a todos los demás. Y Saúl perdonó la vida a Gat. Y se quedaron con lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que ello le atrajo su vista. Vista, diga vista. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. La visión natural hace que tú pierdas la posición que Dios te dio. Lo primero que tenemos que conquistar es la manera en que nosotros vemos las cosas. Lo primero que tenemos que conquistar es nuestra propia voluntad y someterla al señorío del Señor, a la obediencia. Aleluya. Óyeme, en medio de la guerra, Dios no le dijo nada a él. Él tenía su rey capturado, él tenía todas sus ovejas y todo el oro y toda la cosa, y Dios no le dijo: Saúl, acuérdate que yo te dije. Porque la obediencia no es obligada. La obediencia tampoco es cuando yo quiero. La obediencia es como Dios lo dice. Y el verso 10 dice que el Señor le dijo a Samuel: yo me arrepiento de haberle dado una oportunidad a Saúl. Señor, que Dios no se arrepienta de habernos salvado a nosotros. Procuremos llevar una vida de manera tal que Dios no se arrepienta. Procuremos que Dios no se arrepienta de habernos dado ese carro que tanto oramos. Procuremos que Dios no se arrepienta de habernos dado esa residencia que tanto anhelamos. Procuremos que Dios no se arrepienta de darnos esa esposa o ese esposo por el cual hemos tanto orado. Ese hijo, esa hija, ese novio. Porque Dios está observándonos. El ser cristiano es algo más que decir: yo creo en Dios. Saúl era la representación de Israel y tomó decisiones que no le correspondían, porque todas las decisiones que tú y yo tomemos sin dependencia de Dios fracasan. Dice
lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Y al oírlo, Samuel se conmovió. Oye, a uno le duele que los hijos de uno, tú dándole el consejo, se te pierdan. A mí me duele cuando hay gente que cree que tomó la mejor decisión y va camino para el mismo infierno. Por falta de sabiduría, por falta de obediencia, por falta de sometimiento, por tener una visión natural, por querer agradar al mundo, por sentirse importante ante los ojos de los demás. Por eso te digo, tienes que conquistarte a ti mismo, porque tu valor no está en lo que el hombre diga, tu valor está en lo que Jehová dijo. Aleluya. Dice que Samuel oró y que Samuel muy temprano fue y le dijo a Saúl, aleluya. Oye a Samuel, Dios te bendiga, a Saúl, Dios te bendiga, Samuel, mira, ya yo hice lo que Dios me mandó a hacer. Y dice el verso 14, ¿y qué es todo esto que yo estoy oyendo de oveja, de cabra, ese mugido de ganado? ¿Qué es eso? Porque, señores, nuestras obras hablan. Así es. Tus obras hablan. A veces hacemos la cosa y creemos que nadie se ha dado cuenta, pero tus acciones tienen impacto. Ah, sí, es que los soldados. Porque ahora le echa la culpa a los soldados. Ellos dejaron con vida lo mejor, pero vamos a sacrificarlo al Señor. Oh, sí, eso estuvo muy bien, porque mi fin ulterior es adorar a Dios. Y Dios te ha pedido esa clase de adoración. Y Samuel le dije, cállate, Saúl, cállate. Ya basta, no hable tanto disparate. Usted ha hablado con gente que usted trata de hacerle saber algo y esa persona se justifica. Y se justifica. No, lo que pasa es que eso fue una injusticia. No, lo que pasa es que yo hago esto. No, lo que pasa. Cállese. Su justificación no vale para Dios. Cuando usted camina en desobediencia, lo que usted diga no es importante. Conquístese eso. Le dijo, ven acá, Saúl. A ti se te olvidó que tú eres el líder de la tribu de Israel. Saúl, a ti se te olvidó que tú eres el que manda. A ti se te olvidó que Dios te ha puesto en casa de victoria para que tú conquistes tu familia. A ti se te olvidó que Dios te trajo aquí para que tú aprendas y tus hijos no se pierdan. A ti se te olvidó que Dios te trajo a ti para que ninguna enfermedad tenga poder sobre tu cuerpo. Para que tu matrimonio sea restaurado. Para que tus finanzas fluyan. Para manifestar la gloria de Dios. Dios no te trajo a sus pies para seguir todos los años, 20 años, 25 años, 30 años, 30 años en lo mismo. Y nosotros mismos vendiéndonos sueños. No, porque Dios me habló, yo lo voy a hacer. Claro, Dios me dijo. Pero ¿y tú qué? Dejaste vivo al rey. Cogiste la ovejita. No conquistaste ese Amalek que te ha estado asaltando. Lo primero que Dios nos manda es a conquistar nuestros amalecitas. Esos amalecitas están dentro de ti. Ese orgullo, esa amargura, ese odio, esa inseguridad. Conquistas tus amalecitas, esa rebeldía,
ese deseo de ser exaltado o exaltada. Esos son amalecitas que te roban la bendición de Dios. Suelta eso. Porque si no sueltas esos amalecitas, no vas a ver la gloria de Dios. ¿Cómo somos con esa gente que nos hace daño? ¿Cómo somos? Le dijo Samuel, te envió a una misión Dios y te dijo, destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. Esa es la misión tuya y mía, destruir todo aquello que en nuestro interior nos impida poner a Dios en el primer lugar. Tenemos que conquistarnos, porque si no vamos a ser Saúles, con título pero sin autoridad. Con título, pero sin el soporte del Eterno. Ay, 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 ay. ¿Por qué tú no obedeciste a Dios? Le dice él en el verso 19. ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y hacer lo malo a los ojos de Dios? ¿Por qué no puede obedecerle? ¿Por qué no puede someter ese espíritu de crítica? Eso está acabando con el pueblo de Dios. ¿Por qué es que nosotros creemos que la gente tiene que ser como nosotros, Señor? Y eso no es así. Yo voceo, Angie no. Esa niña ni habla duro. Yo le digo, Angie, pues yo no te oigo. Pero Dios la ama. Ella es hija igual que yo, con los mismos derechos. ¿Por qué yo tengo que murmurarla a ella? Ay, ella priva en fina. Ese es su estilo. Ese es su estilo. Y Saúl muy inocentemente, el verso 20, le dice, pero yo obedecí a Dios. Yo cumplí la misión, porque es que hay veces que no le prestamos atención al mandato. Aprendamos a escuchar para que usted haga lo que se le dice, no lo que usted entienda. Son dos cosas diferentes. Yo traje a Agag, pero yo destruí a todo el mundo. Entonces mis tropas se llevaron lo mejor de las ovejas, de la cabra, del ganado, del botín, para sacrificarlo al Señor. ¿Quién lo está leyendo conmigo? Vamos a leer ese verso, el verso 21, vamos. ¿Para sacrificarlo a quién? Al Señor, tu Dios. Pero él era el rey de las tribus de Israel. Y se supone que Dios es el Dios de la tribu de Israel. Pero él no era parte. Samuel le respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Que tú vengas los domingos o que tú obedezcas a Dios? Tú vienes los domingos, yo vengo los domingos, pero la semana hacemos nuestra vida soez. Y le dice Samuel, escucha muchacho, oye, que la obediencia es mejor que el sacrificio. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Y ayer Calvin habló de eso, de la rebelión. Mis hijos, cuando somos rebeldes, estamos siendo hechiceros. Cuando le permitimos a nuestros hijos ser rebeldes con nosotros, le estamos permitiendo que ellos aprendan a ser hechiceros. Dice, la terquedad es tan mala como rendir culto a ídolos. ¡Ay! Cuando somos tercos, cuando no queremos entender, cuando no queremos ceder, cuando no queremos entregar. Cuando queremos hacer la cosa así, te están diciendo que no te conviene, te están diciendo que deje eso, te están diciendo, pero tú insistes.
Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Cuando no somos capaces de conquistar esos amalecitas en nosotros, somos rechazados. Y todo lo otro que tú hagas es sin la presencia de Dios. Es sin la aprobación de Dios. Es sin el poder y la autoridad de Dios. Y Saúl implora perdón. Y reconoció su desobediencia. Es que yo tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Aquí le voy a dejar esto. Cuando Dios te da autoridad sobre algo, sobre lo que sea, la autoridad está sobre ti. Cuando usted cede su autoridad, usted está abriendo una puerta. Hombres, cuando usted no actúa como la cabeza de su casa, usted abre una puerta. Dale, mijo, ahí. Yo no digo que ustedes tienen que maltratar a sus esposas, no. Pero usted tiene que tomar la cabeza, porque Dios lo hizo cabeza. Entonces usted en su casa, la esposa dice rojo, y aunque usted lo vea verde, usted tiene que decir rojo para que ella no se sienta mal. Ahí hay problema. Mire, mi hermano, si es rojo, es rojo. Y si ella se quiere sentir mal, problema de ella. Porque es que no podemos tener una relación que querramos tener frutos de bendición cuando nosotros estamos siendo no true to ourselves, no verdaderos a nosotros. Mi amor, pero ¿cómo va a ser, mami? Pero yo lo veo rojo, eso, amores. Ven acá, chula, ven acá. Ven, vamos a verlo juntos, bien cerquito. Y usted la abraza, le da un beso. Claro. No, porque si entonces le dice, tú estás loca, babosa, eso es rojo, tú ni eso sabes los colores. No, tampoco así. Tampoco así. Así ninguna brega, ¿verdad? Así no bregamos, a nosotros hay que llevarnos suave. Pero tenemos que aprender cada uno nuestro lugar. Tenemos que hacer nuestra parte. Y Saúl le decía, perdona mi pecado, regresa conmigo, porque él sabía que la presencia del sacerdote le aseguraba el perdón de Dios. Pero Samuel le dijo, yo no voy contigo. Mire, cuando Saúl le dijo, te solté, él siguió siendo rey. Diga, siguió siendo rey. Pero ya no tenía autoridad de rey. ¿Qué es lo que tú tienes que conquistar en ti? ¿Cuáles son los amalecitas que tú tienes que matar? No guardar, no dejarlo para después, no ser benévolo. Samuel se fue y le dijo a Saúl, hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro. Lo que Dios ha hablado de ti, si no sabemos apreciarlo, otro lo va a heredar. Otro lo va a heredar. Y le dijo, uno que es mejor que tú. Sabemos que tú no podías comparar a David con Samuel físicamente hablando. Samuel era alto, fuerte. David era un teenager. David tenía 15 años cuando Dios lo ungió.
Y Saúl era un hombre ya. ¿Qué comparación había? Ninguna. David, dice la palabra, que medía 5'4". David era chiquitico y era flaquito. ¿Qué comparación? Porque Dios no estaba mirando lo externo, Dios estaba mirando el corazón. Dios miró a un joven que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Dios miró a un joven que aún siendo desdeñado, nunca se quejó. Ustedes ven a David cuidando de las ovejas. Y cuando Samuel llega a ungir, el papá ni se acordaba que David existía. Sí, yo tengo otro, cuidando la oveja está. Para el papá, él no calificaba. Tenemos que entender que Dios no anda buscando nuestra apariencia, Dios anda buscando nuestro corazón. Samuel fue a ungir a David. Cuando Samuel llega al pueblo, todo el mundo tiembla, porque recuerden que Samuel representaba a Dios, la presencia de Dios. Y sabían que donde Samuel se movía, Dios iba con él. Usted tiene que aprender a respetar sus líderes. Porque donde hay una palabra de un líder, Dios lo apoya. El papá le pasó todos los hijos por delante a Samuel. Óyeme, Samuel, mira, este es el fuerte, el más grande. Hasta Samuel se iba a confundir, porque hay cosas que confunden. Y el Señor le dijo, 16:7, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor mira el corazón. Desesperado, Samuel le dijo en el verso 11, ¿son estos todos los hijos que tú tienes? No, el más joven está ahí todavía, pero está en el campo, cuidando las ovejas. El hijo de ella, tú sabes. Llámalo. Porque yo no voy a comer hasta que él no llegue. Así que él lo mandó a buscar, y el verso 12 del capítulo 16 dije que el joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor le dijo, ese es, úngelo. Y David, en pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Oye, vuelvo y le digo, una oración, una unción de tu profeta cambia las cosas. Porque dice que tan pronto él lo ungió, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Ya Dios sabía que era él, ¿verdad? Dios lo hubiera podido agarrar allá detrás de las ovejas y ungirlo Dios mismo y tumbarlo y chabacataraba y darle todo. Pero no, Dios usó su profeta. Dios no altera el orden jerárquico. Aprenda esto, esto es guerra espiritual. Esto es guerra espiritual. Hay gente que cree que guerrear es decirle diablo sal, no. La guerra primero es tu obediencia. Después el reto viene. Dios le hizo justicia delante de sus hermanos. Aquellos que lo veían a él como nada. Recuerden que los hermanos lo veían como nada. Aún cuando él fue al campo de batalla, ¿qué le dijo el hermano? ¿Qué tú vienes a traer comida? Véteme de aquí. Los rechazaban, lo tenían al menos. No los respetaban. Era el muchacho demandado. Pero otra cosa que hizo David. David no dijo, tú viste que yo soy más que tú ahora. No.
Samuel le habló al oído y le dijo: eres el próximo rey de Israel. Tenemos que conquistarnos a nosotros mismos primero. Me fascina ver que David, después de eso, no le dijo a su papá: yo más nunca atiendo ovejas. Yo soy el próximo rey, tú a mí me trata bien, es más, yo estoy por encima de ti. Nunca. Él siguió haciendo lo mismo, atendiendo sus ovejitas. No, pastora, yo no puedo coger un vacuum aquí porque yo soy la persona que toca el chofar. No, pastora, yo predico, yo no puedo. Yo soy un predicador, una predicadora, pastora, yo no puedo limpiar los baños. David fue ungido rey y volvió a atender sus ovejitas. No lo vemos discutiendo con su papá cuando su papá lo mandaba a llevarle comida a sus hermanos. Tengamos una postura. Él había conquistado su propio ser. David sabía lo que él era, 15 años, y mantuvo una postura de conquistador. El que sabe lo que es y a lo que Dios lo ha llamado, no se acelera por el tiempo, sino que camina en el proceso. Aleluya. Saúl era atormentado y mandaron a buscar a David. Dice el verso 23 que cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, fíjate cómo el Señor permitió que Saúl necesitara a David. Fíjate cómo Dios orquestó el hecho de que David entrara en palacio. Él no mató a Saúl, lo mató. Le quitó el reinado. Él estaba ahí, pero ya no tenía su cobertura. Entienda eso para que usted no esté en Dios y esté descubierto. El único que sabía lo que estaba pasando en el infierno era Saúl. Todo el mundo lo veía: el rey, sus ropas reales, sus sirvientes, sus todo. Pero él estaba bebiendo un infierno dentro de él. Y Dios usó al ungido para aliviarlo. Lo voy a dejar hasta aquí. Pero yo quiero que en esta semana tú evalúes tu vida en Dios. Tú evalúes tu caminar en Dios. Tú evalúes tu nivel de obediencia a Dios. Tú evalúes cuántos amalecitas todavía viven en ti. Si el espíritu de mentira todavía brega ahí. Hay gente que todo lo que hablaban era mentira. Ahora hablan menos y creen que ya están bien. Es que no quiere que hablen nada de mentira. Ni que acomodes la verdad tampoco. Es que esos amalecitas tienen que desaparecer. Yeah, we have the victory.